Hola, yo soy Patti. Hoy vamos a hacer unas rajas con queso en Chile, California. Bueno, para este guisado vamos a usar es 1 kilo de chile, 1,5 kilos de chile California, y lo voy a terminar de tostar. Así cabe todo, sobran 3. Vamos a tostarlo. Y para este guisado vamos a usar estos chilitos que ven ustedes aquí, una cebolla, medio kilo de queso, un botecito de crema, chiquito Primavera, puede ser cualquier marca, pero esto le da vida a este guisado, y 3 tomates, sería todo lo que va a llevar. Bueno, mientras están dándole a la lumbre los chiles, acá rapidito yo empiezo a prepararme porque ya es medio tardecito, y a picar el queso en cuadritos, a picar la cebolla para ahorita rápido guisar. Y como ven, aquí luego se tatema con las 4 plaquitas, y ahí avanzan los chilitos. Estarlo volteé y volteé para que no se nos carbonice y para que luego suelte la cáscara. Pero así es esto. Bueno, aquí ya finalizando, ya con los chiles, miren, es lo que les digo. No se tiene que... Miren, ni le dimos lumbre aquí, pero la cáscara, para que no se rompa el chile. Miren, así, ligerito, miren. Luego se sale la cáscara. Miren. ¿Sí ven? Bueno, como ven, salieron rápido. Y ahorita hay que darle rápido a limpiar el chile. Y a quitarle la semilla. Esto es lo que vamos a hacer. Los extiendo para que se enfríen porque todavía están calientes. Pero, pues así. Muy fácil, miren. Sin quemarlos. Está caliente mira. Deja que se enfríe. Bueno, aquí seguimos ya dando seguimiento a la limpieza del chile. Quitando la cáscara y quitando la semilla. Si se fijan, no... Los puedo lavar para batallar menos, pero ahí se le perdería como la esencia del juguito, sabor. Ahí se le iría. Aquí tengo la llave, los puedo enjuagar, no hay problema. Pero ahí se le perdería algo al sabor del chile, y pues yo prefiero batallar unos 5 minutitos. No me tardo mucho. Bueno, ya si se fijan, ya estamos de salida. Faltan 3 chilitos. Enseguida de esto los vamos a picar así en cuadritos, los más chiquitos. Pues mucha gente que como le dicen rajas, lo corta en rajas. Y yo lo pico en cuadritos. Yo lo pico en cuadritos. De aquí sigue cortarlo y luego vamos a freír la cebolla. La cebolla es una cebolla. La corté en cuadritos. Y aquí la tengo ya lista para no entretenernos tanto, ya es tarde. 2, 3. Bueno, como les había dicho, una picadita al chile. Ya está. Después de haberlo limpiado de cáscara y de semilla, aquí está, en cuadrito. Cuadrito. Vamos a acabar. Le acabo de prender a un sartén para que me vaya calentando el sartén y empezar a guisar esta. Antes de echar vamos a echar esta. A ponerla transparente, a darle un asadito, una guisadita. Y mientras cortamos esto. Bueno, como ven, ya estamos terminando. El chile se acabó.
Entonces ahora sigue vámonos a guisar. Vamos a guisar. Pues yo cualquier aceite uso. Y ven cómo siguió la cebolla. Pues yo calenté el sartén previamente. Entonces nomás vamos a darle vuelta y vuelta. Ahorita está blanca. Está blanca la cebolla, pero ahorita cambia así de blanquita a transparente. Donde ya se puede poner blandita. Es seña de que ya le vamos a agregar todo lo que le vamos a echar. Vamos a darle tiempito. Estamos dándole tiempo a la cebolla. Como les dije, lleva 3 tomates. El tomate se va a poner hasta el último, ya cuando lo estemos sazonando. Pero hay que irlo cortando para ganar tiempo. Así, normal. Todo corté en cuadros y así se va a ir todo. Ya está esto, se nos está tostando la cebollita. Y ya está por el chile. Vamos a agregar el chile que cortamos ahorita. Bueno, aquí ya estamos dándole el detalle, lo último, el acabado a esta raja. De aquí, como ya tiene la cebolla, ya tiene el chile, le falta el tomate. El tomate es hasta el último. Vamos a darle su sal o lo que le vayamos a poner. Bueno, como ven, ya tiene la cebolla, ya tiene el chile. Y este es lo último. Yo para darle poquito sabor le pongo un cubito de Nor Suiza de los amarillos. Entonces aquí que se vaya revolviendo. Me completo con sal. Pero muy poquita. Y luego le vamos a poner una crema. Y como ven, va cambiando. Ahorita ya está bueno para echarle el tomate. Nada más tenemos que dejar que se caliente un poquito. ¿Sí ven cómo va cambiando? Ahorita con el tomate se va a ver más bueno. Eso es todo lo que llevan las rajas. Bueno, como ven, ya estamos dándole el acabado a las rajas. Falta el tomate. Son chiles jalapeños. Chiles jalapeños. Los voy a desquebrajar por poquito para que pique cualquier cosita. Ustedes saben que el chile no, y el California menos, no pica. Entonces le vamos a poner, son como unos 5 chiles jalapeños ya cocidos. Los voy a desquebrajar ahí en la licuadora y ahorita se los ponemos. Bueno, esto es opcional. El que quiera un poquito picoso, yo no se los voy a llevar a los niños, no es familiar. Es pura gente adulta, yo por eso lo voy a hacer con unos 5 chiles jalapeños. Vamos a desquebrajarlo y luego se lo vamos a agregar. Ahí está el chile desquebrajadito. Previamente cocido el jalapeño. Y aquí va agarrando forma el guisado. Con el tomate, ahorita lo vemos, déjense lo agrego. Bueno, como ven, ya le pusimos la crema,
el chile jalapeño desquebrajado, el consomé. Esto es lo último que falta. Y aquí va a estar muy rico. Aparte, ya tenemos un tazón así con el queso ya picado en cuadritos. Eso lo uso ya al empacarse. Este es el rajas con queso que yo hago. Por último, las rajas, después de haberle puesto todo, se dejan 3 minutitos para que se caliente y agarre la máxima temperatura. Bueno, después de haber terminado este guiso de rajas, vamos a hacer un burrito. Cualquier cosita, una embarradita, una cuchara de rajas, sus cuadros de queso. Y aquí está el burrito ya. Con esto espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente.